nombre es Jonathan Luquinovich Evia, soy licenciado en Letras, magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena y doctor en Estudios Americanos con mención en Pensamiento y Cultura, y profesor universitario y actualmente director de Editorial Camino. Nuestro proyecto nació originalmente sustentado en un proyecto paralelo llamado El Ingenioso Taller, en el que dictamos clases de encuadernación y oficio, y desde ahí tomamos las herramientas para comenzar a gestionar estos procesos y fabricar nuestros propios libros. Nuestro equipo está compuesto por muchas personas, pero el equipo central somos tres. Camila Contreras, que se encarga de toda la parte legal, la representante legal de la editorial y también se encarga de la diagramación. Manuel Garrido, poeta, que es editor de nuestra editorial, y yo también soy editor general y bueno, como todo proyecto pequeño realizamos todos los trabajos en conjunto. Los primeros libros sí fueron bastante rudimentarios, por así decirlo. Las técnicas de encuadernación inicial eran sumamente básicas, los materiales también, y ahí a medida que fue pasando el tiempo empezamos a conocer diferentes técnicas, empezamos a adquirir más herramientas para poder hacerlo. Nuestro proyecto, a diferencia de otros proyectos editoriales, no trabaja solamente con la edición en sí, y que normalmente trabajan con imprenta, sino que aparte nosotros hacemos todo el trabajo desde la edición del texto hasta la misma publicación y fabricación de esto. Los libros que trabajamos tienen que ver bastante con el mundo contracultural. Primero porque no hay espacios para este tipo de publicaciones, también trabajamos con muchos temas relacionados a la música, al punk, al rock, porque tampoco hay muchas publicaciones al respecto, entonces se fue dando sin quererlo, digamos, una línea editorial la cual fue atrayendo a estas personas porque había mucha gente con cosas que decir y sin un espacio donde decir. A nivel nacional existe una gran cantidad de editoriales, ya no somos la única, hay una suerte de boom de la editorial independiente, hay muchos proyectos editoriales que están surgiendo de distintas áreas, tomando distintas perspectivas, y eso primero da una señal interesante, que es que hay muchas cosas a decir. Segundo, que hay clientes, ¿cierto? Hay lectores que están interesados en consumir libros, y en relación a eso, esa gran cantidad se han ido manifestando diferentes líneas editoriales. Dentro de todas esas nosotros creemos que destacamos bastante por estar relacionados con el mundo de la música, como decía, y el underground, por dar espacio a textos escritos por músicos, por ejemplo, que llama la atención porque muchas veces las personas que escuchan a un músico, a un cantante, ¿cierto?, a personas del área musical, también quiere ver que tiene que decir la historia de trasfondo. No siempre el soporte musical logra transmitir toda la historia. Creemos que el libro como tal, la literatura, es un medio bastante importante para eso. Entonces nuestra línea tiene mucho que ver con eso. Destaca también por las perspectivas críticas, ¿cierto?, contar aquellos aspectos que no siempre se suelen contar, y eso ha ido marcando nuestra forma de construir. Tal como nuestros libros, sus autores son sumamente variados. Tenemos autores de diferentes lugares. Partimos con autores de acá de San Fernando, se fueron sumando autores de Santiago, tenemos publicaciones de autores españoles, argentinos, mexicanos. Entonces tenemos una gran variedad de perspectivas, de ideas y de personas. De distintas edades también. Partimos con una chica, con Catalina, a sus 17 años publicando su primer libro, que fue un éxito, ¿cierto?, con muy buena llegada, un libro de perspectiva juvenil, cuentos introspectivos, con cosas que contar relacionado con música. Y también tenemos autores como Silvia Resorte o como Juan Carlos Kramer, personas de sobre 60 años, que también recopilando toda la historia de sus vidas, contando sus experiencias. Entonces son muy variados los tipos de autores que publican con nosotros. Ya no hay solamente un tipo, ¿cierto? No es que sean solamente músicos, sino que hay absolutamente de todo. Nuestros lectores, por así decirlo, son bastante variados. Sí estamos más enfocados en un público adulto joven, un público que consume contracultura, por así decirlo, que le interesan las perspectivas contraculturales, que le interesa una literatura diferente. O sea, en nuestra editorial no vas a encontrar ningún bestseller de esta literatura así, ni de autoayuda, ni mucho menos, sino que vas a encontrar textos que tienen algo que comunicar, textos en que las personas se ven representadas. Entonces nuestro público lector, como decía, son personas adultas jóvenes que consumen rock, por ejemplo, que consumen punk, que tienen una perspectiva, pero aún así nos hemos estado abriendo cada vez más. Tenemos lectores de avanzada edad, tenemos lectores jóvenes, ahora estamos tratando de acercarnos también al público un poquito más joven, pero en general es bastante variado porque también son las temáticas. O sea, si bien son escritos, no todos, pero tenemos varios libros escritos por músicos, no es solamente el único tipo de público ni el único tipo de autor.
Entonces hay novela, hay poesía más de corte sentimental, hay poesía también contestataria, tenemos novelas de ciencia ficción, tenemos novelas futuristas. Entonces hay una gran cantidad de textos y tratamos de que exista literatura también para todo y todas. Primero, en cuanto a la forma de trabajo que tenemos nosotros, creemos que es necesario rescatar o valorizar, por así decirlo, todas las personas que forman parte de la concretización de un libro, porque muchas veces el lector ve el libro en vitrina, conoce el nombre del autor, conoce la historia, pero detrás de eso hay una cantidad de personas. O sea, están editores, están ilustradores, está el diseñador, está quien diagrama, está el impresor. Entonces hay todo un mundo de trabajo detrás de un libro que es importante potenciar. Y en ese sentido nuestra editorial ha tratado de rescatar todas las personas que forman parte del proceso. Por eso nuestro trabajo, si bien es principalmente con los autores, también trabajamos bastante con diseñadores, ilustradores, tatuadores incluso, que han participado en replicar o en realidad en crear, ¿cierto?, las portadas de nuestros libros. Como siempre, trabajar con personas diferentes es entretenido y también es complejo, ¿cierto? Son diferentes personalidades, pero como tenemos los objetivos claros, cada uno tiene sus tareas asignadas, funciona bastante bien. Creo que ha sido muy interesante, que se logra el objetivo propuesto, que cada uno cumple con los roles que tiene asignados, y eso ha llevado a que se vea reflejado también en el producto. El proceso de trabajo de un libro igual es bastante complejo, no es algo simple. Primero se trabaja con el autor. Tenemos la llegada, la creación del texto, después viene el trabajo de edición que nos vamos intercalando, lo realiza Manuel o lo realizo yo, la corrección inicial del texto, se le manda al autor, el autor lo corrige, presenta una contrapropuesta, después nuevamente lo volvemos a corregir y se llega a la versión definitiva. Una vez que ya está el texto listo, se pasa al proceso de diagramación del texto, y ahí lo toma Camila toma el texto, lo agrega al programa y empieza a armar la maqueta, ¿cierto? Medidas, diseño interno, tipo de letra, ¿cierto? La fuente, que sea lo más agradable. Se toman decisiones referentes al tipo de materialidad, al papel que se va a utilizar. Una vez que ya se tiene lista la parte interior, se le envía el texto al ilustrador para que lo lea y pueda representar o trabajar con la portada. Una vez que el ilustrador diseña la portada, toma el momento, ya sea representando o tomando como base las recomendaciones que hace el autor o nosotros como editorial, se llega a la versión definitiva y se trabaja el proceso de diagramación de la portada. Después se hace el proceso de inscripción, el registro de propiedad intelectual del autor, donde queda el texto inscrito a su nombre, y el registro ISBN, donde queda asociado el texto como tiraje a nuestra editorial. Y una vez que se tiene eso, recién se pasa ya a la parte de fabricación e impresión, que también se trabaja acá dentro de nuestro taller. En relación a la temática del libro, tratamos de buscar o invitar a algún ilustrador cuya pluma, ¿cierto?, cuyo estilo de dibujo está asociado con la línea, con lo que el libro quiere representar. Son aproximadamente 15 ilustradores que también los puedes conocer en nuestra página web, en la sección de ilustradores. Pueden conocer y acceder a las páginas, al contacto de estos amigos y amigas ilustradores que han trabajado con nosotros. Entonces son diferentes perspectivas, muchos de ellos son tatuadores de distintas áreas, entonces eso ha logrado que los textos sean sumamente ricos, no solamente por el contenido, sino también por la imagen. Y algunos textos aparte están ilustrados en su interior, no solamente en las portadas, sino que traen ilustración. Tratamos de dar la mayor libertad posible a todas las personas que forman parte del proceso del libro. Creemos que eso es sumamente importante, porque el ilustrador no solamente va a representar una idea, sino que también está comunicando algo, que es la primera llegada que va a tener el libro al público, ¿cierto? Por lo tanto es sumamente importante, y en este sentido tratamos que el ilustrador represente de la manera más libre posible. ¿Cómo lo entendió? Porque es un lector más. Entonces, ¿cómo lo entendió? ¿Qué imágenes se vienen a la mente? ¿Cuál es la escena más representativa del libro? Y eso tratamos de que lo plasmen en los dibujos. A veces, claro, se entrega alineamiento sobre estilo, sobre el tipo de recurso, el tipo de dibujo que se va a hacer, pero sobre eso es total libertad del ilustrador poder representar lo que el libro está tratando de comunicar. El ilustrador normalmente manda un bosquejo sobre la idea inicial, se demuestra al autor, lo revisamos nosotros, si estamos conformes se manda de vuelta, se aprueba, se pueden señalar algunos cambios, algunas recomendaciones hasta llegar a algo que nos deje conforme a todos. La idea es que, como decía en un momento, nosotros no trabajamos a puertas cerradas como editorial, sino que es un trabajo colaborativo.
decía, si bien somos 3 personas en el equipo central de la editorial, nuestra editorial está compuesta por muchas personas, 43 autores, 15 ilustradores, 3 editores, más editores invitados que trabajan con nosotros para ciertos proyectos. Entonces es un equipo sumamente grande y la idea es que se retroalimente. Muchos de nuestros autores incluso, después de que han publicado un libro, bueno, tienen la libertad de seguir mandándonos textos, ya pasan a ser parte de nuestra casa editorial, ¿cierto? Nos envían nuevos libros, pero también forman parte del proyecto, escriben textos de contraportada, hacen reseñas, escriben un prólogo, trabajan de editor también algunos, para ir entre todos potenciando el proceso de creación del libro, porque es bastante complejo. No es solamente llegar a imprimir un texto, hay todo un mundo detrás que normalmente se esconde. Acá nosotros no, al contrario, queremos mostrar ese mundo a las personas, que sepan que el libro es un medio sumamente complejo, y eso también le ha valido la larga existencia que tiene a través de toda nuestra historia. San Fernando ya no tiene esa idiosincrasia, esa cultura guasa que tanto nos tratan de vender. Todavía acá existen poetas en San Fernando que le cantan a los zaguanes, que le cantan a las camelias. Hoy estamos en una ciudad de miles de habitantes, con una cultura, estamos en medio de un mundo sumamente globalizado, entonces no podemos todavía tratar de rescatar esa cultura que es sumamente tradicionalista. Hay muchas cosas para decir, hay literatura sumamente representativa de la realidad que tiene el San Fernandino hoy en día, entonces creemos que faltan espacios para eso. ¿Sí? Entonces, si bien existen instancias culturales, creemos que en cuanto a literatura todavía hay un debe bastante grande, porque hay escritores acá en San Fernando, y hay escritores jóvenes, hay chicos que se están acercando a la editorial y buscando un espacio para publicar. Últimamente hemos estado participando bastante en las ferias, ¿cierto? Las ferias de fomento en la plazuela, dando como espacio para darnos a conocer, y se empieza a acercar la gente, oye, se puede publicar. Le ha costado un poquito entender, sí, la diferencia entre librería y editorial. Claro, nosotros vendemos también nuestros propios textos porque los difundimos, ¿cierto? Pero muchas veces nos llegan preguntando por otros textos y les explicamos, mira, nosotros somos una editorial, publicamos autores, la gente se puede acercar a nosotros, nos preguntan cómo, anotan el contacto, entonces se ve que hay un interés también por la literatura. Todos me dicen, oye, sabes que yo tengo un hermano que escribe, mi sobrino, mi primo escribe rimas también, entonces empiezan a ver, nos empezamos a dar cuenta en realidad que se necesita eso, porque hay muchas cosas que decir y están muy muy lejos de esa literatura tradicional, cerca de la pala y el sombrero, que en realidad ya vista de lo que es San Fernando hoy en día. El libro es una herramienta bastante versátil, de larga data por supuesto, y creemos que se está potenciando bastante y no va a parar de aquí a futuro. Si bien en un momento se temió por la incursión del libro digital, creemos que el libro es un recurso, un medio, ¿cierto?, que es sumamente universal, por así decirlo. La lectura es algo común a todos, un medio que puede llegar a muchas personas. Si bien existen limitantes como los precios, los procesos de fabricación de los libros, es justamente la idea que queremos nosotros, acercar el libro, recuperar el libro como una herramienta, como un medio, incluso como un arma, podríamos decir, para comunicar aquellas cosas que no se suelen decir normalmente.